Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera y última sesión de nuestro Employment Week 2025. Hoy en viernes 27 de junio, espero que todos listos para estar más relajados. Mi nombre es Fanny Rodríguez y estaré moderando este episodio titulado ¿Qué motiva a cada generación? Hoy me acompañan Ciasca Lorenzo, quien es abogada especialista en derecho laboral, socia de la firma y una querida amiga, radicada en Panamá. Y tenemos el enorme gusto de contar con la participación de nuestro invitado especial, Carlos Bustamante, psicólogo laboral e institucional con una amplia trayectoria en el desarrollo organizacional. Bienvenido, Carlos. En esta sesión abordaremos desde un punto de vista práctico, eso intentaremos, eh, explorar cómo funciona realmente la motivación a las distintas generaciones en el lugar de trabajo. Compartiremos experiencias, beneficios, estrategias que ya se están aplicando en nuestra región con resultados concretos. Hoy en día, sabemos, muchas empresas tienen hasta 4 generaciones que coinciden en el lugar de trabajo, desde baby boomers hasta generación Z. Esto trae diferencias marcadas en cómo nos comunicamos, usamos la tecnología, nos motivamos y nos relacionamos con y en el lugar de trabajo. Las brechas de edad pueden superar hasta los 20 años, según las investigaciones, lo que plantea retos importantes para la gestión de talento. Podemos decir entonces que la clave está en esa personalización, en una escucha activa y en el diseño de experiencias laborales que respondan a estas diferencias. Pero, bueno, daré pie o lugar a que sean los expertos los que nos comenten más a detalle cuáles son estas diferencias. Carlos, comenzaremos contigo. ¿Qué has visto que motiva a los baby boomers en tu experiencia profesional, partiendo de este contexto y esta introducción que hemos hecho? Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Fanny, Ciasca. Y bueno, ¿qué motiva? Antes que te dar la respuesta, la voy a dar sobre la motivación. Recordemos que esto responde a un contexto sociopolítico, socioeconómico, cultural, que de alguna manera incentivaron y motivaron determinadas conductas en estas generaciones laborales y de ahí también las motivaciones que para cada una de ellas son diferentes. Obviamente el ser humano es único, irrepetible y cada quien tiene su historia de vida y tiene sus particularidades y de pronto cuando nosotros describamos estas conductas, algunos dicen yo no me siento identificado, pero lo que sí se ha demostrado es que la mayoría sí entran en esa caracterización y es por un tema muy sencillo, porque pasaron eventos que de alguna manera fomentaron ese tipo de comportamiento. Para entender a los baby boomer y qué los motivan, recordemos que ellos fueron formados por la generación silenciosa o la generación perdida, que se llama, aquellos que nacieron entre 1928 a 1945. ¿Qué caracterizó esa generación? La pobreza, las guerras, el poco acceso a la educación, el no, la medicina no estaba tan desarrollada en aquel momento y de mucha inestabilidad. Entonces, estas personas fueron quienes formaron a los baby boomer en su gran mayoría. Los baby boomer, estamos hablando que son de ese año 45, obviamente posguerra, hasta el 65. ¿Por qué baby boomer? Porque obviamente fue el boom de los nacimientos posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en el tema laboral? Además de ese boom de nacimientos, fue donde el trabajo se volvió un tema de estatus, un tema de seguridad. Fue cuando llegó el tema de las garantías sociales. A diferencia de sus padres, que fueron de esta generación silenciosa, el trabajo de alguna manera llegó a conformar un eje fundamental en la vida de las personas. Entonces, por eso ustedes ven que para los baby boomers el trabajo es religión. El tema de quedarse largas jornadas
laborales, o sea, que se quedan 11, 12 de la noche, donde de pronto su identidad mucho pasa por dónde trabajan y el puesto que tienen, porque crecieron en un contexto donde ese trabajo les daba, además del estatus, esa estabilidad económica, esa estabilidad familiar que de alguna manera ellos estaban tratando de buscar. ¿Ok? Entonces, ¿qué los motiva mucho a ellos? La estabilidad, el poderse quedar en un trabajo por, pues, por así decirlo, bastante tiempo. Ellos valoran muchísimo eso, la estabilidad como tal que les dé el lugar de trabajo, el que se respete de alguna manera el puesto. De hecho, de ellos viene mucho de eso. O sea, crecieron donde se respetaba a la persona por el puesto, no porque muchas veces fuera líder, sino porque realmente usted había logrado trabajar, esforzarse para llegar a determinado puesto de trabajo. La reputación, la admiración, ellos valoran muchísimo de alguna manera ese tipo de situaciones, el que se respeten las reglas, el que se respeten la estructura de la organización, el organigrama, por ejemplo, en ese aspecto, ellos valoran muchísimo eso, la formalidad, por ejemplo, que tiene el trabajo. ¿Por qué? Porque también vinieron de esquemas muy rígidos en la parte de educación, donde son de aquellos que precisamente les pegaban en la escuela y si llegaban a contar eso en la casa, les terminaban de pegar, ¿verdad? Donde las figuras de autoridad eran 100% respetadas. Entonces ellos esperan ese tipo de respeto, esperan ese tipo de admiración, porque fue la formación que tuvieron desde la escuela, en el colegio, esa estructura formal y también, por así decirlo, de poder. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de los baby boomer en cuanto a motivación, ¿verdad? Claro, ellos a veces por eso es que tienen, principalmente, han venido teniendo dificultades para manejar la de los centennials, pero tal vez ahí me voy a adelantar un poco, Stephanie, porque los centennials nacidos después del 2000 o la famosa generación Z se contrapone completamente. Por ejemplo, el trabajo no es religión para los centennials. Yo salgo a las 5, me voy, o sea, el trabajo no es parte de mi ser, o sea, es un medio, no es un fin. Ellos crecieron viendo más bien mucha inestabilidad en la parte laboral por parte de sus familiares, de parte de sus padres, lo cual de pronto no genera esa fidelización que, por ejemplo, sí tienen los baby boomers. Los baby boomers tienen la camiseta puesta a la organización. Ellos sienten orgullo por estar en la organización y de alguna manera hasta a veces anteponen la empresa a su familia. Los centennials, para nada. Lograron ver fusiones, crisis económicas, donde muchas de sus familiares de una empresa estable perdieron su trabajo. Entonces logran entender que el tema del trabajo no es continuo, ni yo voy a estar en una organización toda la vida. Cuando usted entrevista a una persona, los baby boomers, que son los que ahorita se están pensionando en las organizaciones, usted los invito a que les pregunten en cuántas organizaciones estuvieron. Y muchos de ellos no van a pasar de 5, más muchos de ellos solo en esa empresa o si acaso 2 experiencias laborales. Los centennials están claros que van a estar pasando de organización en organización constantemente, porque eso ya no pasa tanto con los centennials. Los de 1900 en adelante, han tenido, digamos, más cambios en la parte laboral, por ejemplo. Entonces, esos son diferencias que uno logra ver entre estas generaciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué más caracteriza, por ejemplo, a la generación de los baby boomer? Por ejemplo, podríamos decir que de alguna manera el buscar esa estabilidad, ellos no son tanto de retroalimentación, sino de ese estatus y esa estabilidad en la parte organizacional, de lograr objetivos, de lograr las metas organizacionales, pero estar casados completamente con la empresa.
del compromiso. Por ejemplo, que uno logra ver en los baby boomers, el respeto por las reglas y el compromiso, el realmente dar la milla extra. Por eso es que también se contraponen con las nuevas generaciones, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Si yo quiero llegar y ascender en un puesto, yo tengo que dar la milla extra, yo tengo que sacrificarme, yo tengo que llegar a dar más, porque fue la cultura y la socialización que ellos tuvieron. Las nuevas generaciones, si no ven posibilidades, simple y llanamente se van, se renuncian por poco. Y ellos no, ellos tuvieron una educación mucho más rígida que la nuestra. Entonces, por así decirlo, estuvieron más acostumbrados a que aunque las situaciones se pusieran difíciles, ¿cómo decirlo? En una organización, ellos eran como son más de aguante, son más de tolerancia a la frustración, tienden a ser más resilientes por ese contexto sociohistórico que precisamente estábamos indicando. No sé si quieres que aclaremos algo más sobre los baby boomer. Creo que más bien hemos avanzado bastante porque hemos ya abarcado dos generaciones importantes, digamos que la de los extremos. Tal vez solo para afianzar un poco y dejar de una vez cubierta la generación Z de la que estabas comparando con los baby boomers. ¿Qué prácticas dirías, Carlos, que están funcionando para motivar a esta generación? Que yo creo que es un reto que se está viviendo mucho en todas las organizaciones. Es el principal reto, Stephanie. De hecho, como psicólogo organizacional, muchos de los trabajos que yo he venido realizando y que sé que es tema, es cómo integrar estas dos generaciones que tienen visión del trabajo muy diferente. Y obviamente se generan roces, se generan conflictos. Y aquí sí quiero aclarar una cosa, no es que los centennials son de cristal, no es que los centennials este, no cumplen con sus funciones laborales, porque eso no es cierto. Tienden a veces a producir más y a generar mejores resultados que los de otras generaciones, porque ellos vinieron con la tecnología debajo del brazo. Entonces, lo que a otras personas les lleva 8 horas, ellos con la tecnología en la mano lo hacen en 1 hora. Pero obviamente su relación con el trabajo es muy diferente. Los baby boomers sabían que con su trabajo podrían comprar vivienda, podían llegar a tener estabilidad. Hoy, y eso pasa en toda América, ese distanciamiento ya es enorme. O sea, 20, 30 años, yo empezaba a trabajar como profesional y te podías hacer de una casa. Ya ahora a la mayoría de eso le es difícil, aún con salarios que podríamos decir competitivos, porque obviamente el tema de vivienda, el tema de propiedad, tuvo un aumento extremadamente significativo. Entonces, por ejemplo, vos les preguntas por casa, no, vos les preguntabas a los baby boomers hace 30, 40 años y entre sus metas estaba precisamente vivienda, automóvil y todo este tipo de estabilidad que se lo iba a dar el trabajo. Por eso empiezan a ver la importancia que para ellos era el trabajo. El trabajo les iba a dar todo. Hoy para los centennials o la generación Z, el trabajo es para una obtención de algo inmediato, para un viaje, para algo que yo necesito en este momento. Y ellos reconocen que más bien el rotar en los trabajos le va a generar mejores experiencias, mayor aprendizaje y obvio, a diferencia de los baby boomers que a veces tuvieron educaciones que fueron hasta agresoras, los centennials vienen en una educación de derechos. Es así de sencillo. Los nacidos después del 2000, por ejemplo, más bien crecieron, a diferencia de los baby boomers, que si les regañaban o les castigaba una figura de autoridad, les iba peor en la casa, ellos no. Ellos están acostumbrados que si al papá, o sea, si ellos más bien algo les pasaba, el papá y la mamá iban y los defendía. Entonces, ahora ustedes me dicen, eso está mal, yo no lo veo mal, pero entonces, claro, son menos tolerantes al maltrato, a que un jefe les grite y simplemente te renuncian y se van. Ahí es donde entonces consideran que es que ellos están mal o que no aguantan. No, es que tienen una conciencia más ecológica de que realmente la organización impacte de forma positiva al medio ambiente, pero también tienen una conciencia más de derechos. Este, pero no quiere decir que no conozcan sus deberes.
que es que también eso se ha malinterpretado, porque al final los centennials te producen y cumplen. Si vos le estableces las normas, las reglas, y a veces también a nivel legal ahí se hace como un enredo. No, la política está y se aplica para todos por igual. Ahora, eso sí, ¿qué te piden más los centennials? A diferencia de la seguridad que manejaban los baby boomers desde que empezaban a trabajar, los centennials no. Si a un baby boomer vos tenés, le das una retroalimentación una vez cada una vez por trimestre, perfecto, no hay problema. A los centennials tenés que hacérselo 10 veces. Ellos son más bien necesitan constantemente que les digan si están haciendo bien su trabajo, que les den la felicitación, requieren mayores niveles de autoconfianza, eso sí. Entonces, yo como líder, como jefatura, sé que a los centennials, yo tengo más bien que estarles dando constantemente feedback, tengo que estarles dando constantemente retroalimentación y darles más libertad. Ellos definitivamente lo que están buscando y donde se quedan es donde ellos entiendan o digamos donde ellas puedan trabajar con esa libertad de yo estoy aquí por objetivos, yo no estoy por hora silla. A los baby boomers eso les ha costado un mundo, porque ellos Claro. venían de una estructura de hora silla, de marco a las 8, salgo a las 5. Los centennials no, o sea, yo los centennials dicen, mira, ya lo que tenía que hacer ya lo hice, déjeme ir. Así de sencillo. Tengo otras cosas, quiero ir al gimnasio, o quiero salir con mis amigos, o quiero navegar en internet. Es la estructura mental que ellos tienen de que no logran comprender el tema de horas sillas, no lo comprenden sencillamente. Entonces, cuando llega una organización muy rígida, obviamente se sienten súper incómodos. Perdón, Fanny, ¿qué ibas a decir? No, no, justo, creo que hemos abordado las diferencias más relevantes y diría yo que estas diferencias al final pues no nos deberían separar, sino complementarnos si sabemos escucharlas. Además de los baby boomers y la generación Z, sabemos que en medio hay una generación X y millennial, pero creo que con tu exposición ha quedado bastante cubierto cuáles son esas principales diferencias y qué los motivan dentro de la organización. Ahora quiero abrir el micrófono a nuestra panelista, Siaska, para que nos comparta desde la óptica laboral, legal, cuáles son las experiencias y ejemplos reales que ha tenido desde la profesión. Tal vez, Siaska, nos puedas compartir con la audiencia esos retos que enfrentan desde tu posición como asesora legal o alguna estrategia exitosa que nos puedas compartir o experiencia innovadora en la que hayas acompañado a alguno de nuestros clientes. Ojo, que no hay necesidad de mencionar nombres de empresas, ya que por el tema de confidencialidad no, tal vez no nos está permitido, pero cuéntanos en tu experiencia cómo se marcan estas diferencias y cómo se logra el éxito en la organización desde un punto de vista legal. Claro, con mucho gusto. Sintiéndonos así como el viernes ya de gozadera, les digo que a veces las normas son los obstáculos para poder lograr avances que complazcan a las diferentes generaciones. Nosotros nos hemos encontrado con iniciativas súper interesantes de clientes que chocan con la regulación laboral. Entonces nos ha tocado ser innovadores y nos ha tocado mirar out of the box, como quien dice, fuera de la caja, para poder encontrar mecanismos que no violen la ley y que puedan complacer las necesidades de las diferentes generaciones. Vamos a ordenar un poquito el pensamiento, empezando por los baby boomers, que es esa primera generación que todavía hay en las empresas, junto con los centennials. O sea, como tú decías ahí, pasando por los millennials y pasando por la generación, la generación X, que esa no hablamos mucho, em, todas esas cuatro generaciones conviven. Yo soy un ejemplo viviente de ello. Yo soy baby boomer y tengo, por supuesto, que conmigo a mi lado entrenando centennials. Entonces, es un reto importante que la legalidad nos permita establecer diferentes esquemas. Por ejemplo, los baby boomers, que como decía Carlos, son gente que le gusta la estabilidad.
las empresas han innovado con unos planes de pensión. Esa es una herramienta fabulosa de atracción y de retención de los baby boomers. Los planes de jubilación, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, si tú tienes una pensión, un plan de pensión privada, la empresa hace lo que se llama un match y dice, si tú metes ahí $10, yo te completo otros $10. Ese, por ejemplo, es un plan que la generación X, a la generación Y a la generación Z no le interesa mucho, pero a los baby boomers es súper interesante. Yo diría que, bueno, a la generación X también porque ellos se están acercando ya a ver, a pensar en futuro, en estabilidad y en familia, pero ya a los que son millennials y centennials, ese plan de jubilación no les resulta una herramienta de atracción ni de retención. A los baby boomers y a la generación X, estamos hablando de gente, ok, baby boomers, recordemos que son gente que tiene 70 años, 60 años. Eso no es que hay muchos por ahí. Ya hay de 60, 65. Esos son los baby boomers. Entonces esa gente está ya de salida. Nosotros, yo soy un baby boomer declarado, estamos de salida. Entonces, obviamente para nosotros los estudios ya no Perdón, son... Siaska, Ajá. pero son los que tienen el poder en las organizaciones. Oh, sí, Porque hay sí. varias estadísticas donde demuestran que los mandos de poder, directores, gerentes, casi que el 70%, aunque son Sí. los menos, son baby boomer. Entonces, de ahí el Eso es impacto que tienen correcto. en la organización. Por eso es que yo he empezado diciendo, mi ejemplo es vivo porque yo administro mi oficina, soy baby boomer y soy la que doy los lineamientos. Entonces es súper importante que esos baby boomers son los que tienen el control de los cambios. ¿Qué cambios se van a dar y qué flexibilidades y qué novedades se va a dar para atraer el talento de los más jóvenes? Entonces yo te diría, los baby boomers son gente que se complace celebrándole los logros y los aportes a la organización. Como tú decías, como ellos sienten esa estabilidad y esa lealtad, cuando tú a ellos a final de año le haces un reconocimiento y dices, esta persona tiene 20 años en la organización, eso los hace sentir muy, muy enaltecidos, ¿no? Por ejemplo, eso no te va a ocurrir, como tú decías, con un centennial. Por ejemplo, la generación X que le sigue a los baby boomers. La generación X es una generación que, vamos a decir, los que están arriba de 40 hasta 60, ¿verdad? Ya dimos que de 60 para arriba eran los baby boomers. Entonces, de los 40 hasta los 60 es esa generación X que creció con un poco más de libertades que los baby boomers y esas libertades las ejercen en el lugar de trabajo. Entonces, para esa generación es súper importante el flex time. Con la pandemia, esta generación X se dio cuenta de que la presencia física no era tan relevante. Entonces ellos ya sentían esa libertad y la pandemia permitió que los horarios flexibles se impusieran. A veces la ley no nos permite tener horarios flexibles porque caen en diferentes jornadas laborales y entonces aplican horas extras y un montón de otras penalidades que tienen nuestras leyes arcaicas. Pero siempre y cuando la solicitud venga del empleado o del trabajador, la empresa puede de alguna manera ajustar los horarios sin tener las consecuencias de las horas extras y los recargos. Entonces el flex time para esa generación de 40 a 60 es súper importante. ¿Por qué? Porque esa generación está velando por los hijos, está velando por, hay algunos que hasta los nietos, o sea, tienen una responsabilidad con sus propios hijos para velar por los nietos. Entonces esa generación, el flex time le es súper importante. Yo Perdón, conozco, Siaska, nada más sí, para agregarte claro, al comentario que estás realizando, porque esta generación, a diferencia de los baby boomers, ¿verdad? Que sí estamos hablando de 1965 a 80, 85, vieron en sus padres más bien esa obsesión o esa religiosidad por el trabajo. Ellos correcto, más bien valoran el tema familiar. Aquí ya se dio un cambio. Entonces, esa flexibilidad exactamente. que vos estás diciendo, el poder convivir más con sus familias, dedicarle tiempo,
ya aquí se dio un cambio. Ellos fueron de los de la transición en la parte tecnológica a, o sea, yo siempre pongo mi ejemplo, ¿verdad? Yo soy modelo 77, soy de la generación X. Cuando Sí. entré a la universidad en el año 95, el primer trabajo que entregué en el semestre fue con máquina de escribir, es real. Yo entregué los trabajos con máquina de escribir. Y en el segundo semestre, mi tío, que ya había conseguido una computadora, y era el wow de entregué los trabajos en computadora. Esa fue nuestra generación, la generación X fue de trompos, yoyos, canicas, a Atari, a juegos ya de video, o sea, pasar de lo tradicional, que uno puede decir entre comillas, a lo tecnológico, pero que lo familiar se valora y también esa flexibilidad en la parte laboral empezó a Correcto. adquirir mucho mayor valor a diferencia de la generación anterior. Era nada ¿Por más qué? ese Porque esos paréntesis. niños, recuérdate que esos niños vivieron la ausencia de sus padres, que eran fieles al trabajo, trabajaban 12 horas, todos esos niños vivieron esa ausencia y hoy esa generación de 40 en adelante te está reclamando el hogar, la casa, el estar presente. Entonces, ¿qué iniciativas hay? Por ejemplo, tengo clientes que han establecido lo que se llaman los horarios de verano. Es decir, recortas el fin de semana los viernes para que los trabajadores puedan salir y gozar de la familia el fin de semana. Entonces eso significa que vas a poner una hora más durante el día, durante los días de semana, para que los viernes sean más cortos durante el verano. Eso te permite que las familias puedan disfrutar de vacaciones con los niños, irse pues de fin de semana largo. Entonces, esa flexibilidad súper valorada, los horarios de verano. No, no se ajustan al 100% a la ley. Ojo, es lo que decía. Tiene que haber una petición, hay que darle una formalidad, es decir, si hay que llenar un formulario, hay que tener los sustentos de que esto es una petición de los trabajadores y una serie de cositas que uno va armando para darle la legalidad a la figura. Pero es súper importante Correcto. tener la organización. Por ejemplo, ya hemos visto dos cosas: planes de jubilación para los boomers, horarios flexibles y horarios de verano para la generación X. Nos vamos ahora a los millennials. Los millennials, como nos explicaba Carlos, esos sí ya entraron en la era de la inmediatez. No tanto como los centennials, pero obviamente ellos sí nacieron en un mundo que ya es un mundo digital. Estamos hablando de la gente que tiene 29, 30 años hasta los 40. Esa gente ya nació en un ambiente digital. Ya a ellos sí no le tocó la televisión blanco y negro, los cassettes, o sea, ya esta gente sí viene en un mundo un poquito más avanzado. Entonces, para ellos, la intranet de las empresas es súper relevante. Yo quiero hacer mis solicitudes en línea, yo quiero pedir mis permisos, mis licencias, mis vacaciones, yo lo quiero hacer a través de línea y no tengo que ir y tocarle la puerta a recursos humanos y llenar tal cosa, o sea, házmelo fácil, házmelo a través de mecanismos digitales que no me hagan perder el tiempo en una cosa que es administrativa. Entonces, eso es súper importante para esa generación que tiene apegos, por ejemplo, a lo social. Ellos se motivan por planes de responsabilidad social porque ellos ya están viendo que el mundo necesita cambios para poder que se prolongue la vida en condiciones óptimas para todos. Entonces, esas son gente preocupada por el cambio climático, preocupado por el ambiente, preocupados por la no discriminación. Esta generación no admite discriminaciones. Son sensibles, súper sensibles a que hables de una persona negra en términos ofensivos, eh, de que hables, por ejemplo, de los asiáticos y el chinito. O sea, son muy sensibles a que le pongas adjetivos o califiques a las personas por su raza o su color o cómo se ven. Entonces, esta generación es... Ajá, Sesca, y es porque sí, ellos entraron ya en la globalización, son la generación de la exact- globalización, que obviamente exactamente. los X y los baby boomer no tanto, entonces ellos, la flexibilidad y de alguna manera entrar en culturas positivas, ambientes positivos, ya ellos ya sí valoran
un clima positivo en una organización. Un ambiente Exacto. laboral dañino, Tóxico, no, no, hostil, sí, sí. Los ellos, repele, ellos, los ellos repele. se van. Y como vamos viendo entonces las generaciones, algunos que llaman que no tienen resistencia, no, no es que tienen resistencia, es que tienen mayor conciencia, obviamente entonces no se apegan a una organización que realmente no le está cumpliendo y simple y llanamente renuncian. Los Así baby es. boomers te aguantaban un montón, ya ellos no. También aquí nada más Cero quería agregar la tolerancia. parte, Sí, todavía la parte de capacitación, todavía los de la generación X, que fue el boom por la academia y el valor por sí. formarse hasta nivel universitario, todavía los X valoran mucho la capacitación en la organización y lo ven como un valor. O sea, ellos ven que es motivante que la empresa te pague cursos, seminarios, pero ya los de la generación de los millennials, esto estamos viendo ya es menos, es si realmente me agrega valor, si me lo das en horario laboral y si realmente va a tener algún impacto, si no, ni me mande. Y los Exacto. centennials, olvídese, los Ellos aprenden todo en centennials, línea. Sí, ellos en línea, entonces ellos te dicen, mira, aquí estuve 3 horas cuando ChatGPT me lo puso en síntesis y esto lo aprendí en 2 minutos. No me hagan perder el tiempo. Esa es la forma de pensar que exactamente. tienen Sí, los centennials. Si vos los vas a mandar a un curso de un día, ellos, y vos crees que estás haciendo algo bien y que eso es motivación para ellos. No. Para no. los X todavía sí, ya los millennials un poco menos y los centennials, olvídese, vos tenés que decirle qué es en lo que ellos quieren aprender, dónde es que realmente están sus falencias y dónde y cómo llevar el curso, porque ellos son tecnológicos y ellos buscan la información y en eso nos superan, dejémonos Nos de, de superan. cosas, nos superan completamente, entonces ellos en eso requieren mucho más autonomía Sí, y por eso era lo que hablábamos, que a veces empiezan a darse principalmente a veces los choques entre las generaciones más distantes de estos de control y yo aquí requiero mayor autonomía, porque esta generación creció discutiendo y analizando cosas con sus padres. La generación extrema es la figura de autoridad manda y punto. así es. Claro. Y eso me trae otro tema importante que es el networking. Las empresas se Ujú, afanan en pagarte membresías, gremios, asociaciones, y eso es muy relevante para la generación, por supuesto que para los baby boomers, porque ellos viven del prestigio. Para la generación X es importante estar en una asociación gremial, pero correcto. a los millennials y a los centennials no les importan las asociaciones porque ellos viven de su networking online, es su grupo que es su grupo digital, de su comunidad digital. Entonces, a veces inscribirlos o forzarlos a participar en una asociación gremial se convierte para ellos en una carga. Esta generación no es la generación que habla cara a cara, es la generación que habla a través del ciberespacio. Entonces eso es bien importante que para ellos un entrenamiento tiene que ser virtual, tiene que ser corto, tiene que ser rápido y al punto específico que necesito para esta otra tarea que tengo en el futuro inmediato. Entonces no es para formarme a largo plazo, la Y, generación de los perdón, millennials, sí, sí, Aska, y en eso que estás diciendo, comprender el tema de las interrelaciones sociales. Todavía para los correcto, baby boomer y la generación X, el trabajo se volvía también tenía una gran fuerza en relaciones interpersonales y hasta familiares. O sea, yo en mi trabajo encontraba amigos que de pronto eran para toda la vida o generaba exacto. vínculos más allá de lo laboral con mis compañeros de trabajo. Los centennials no. Ya ellos tienen No. su grupo, ya tienen que, entonces de pronto va de nuevo. Los X y los baby boomers lo ven como falta de interés o de compromiso, de lealtad. No, es que la forma de socializar para ellos es muy diferente y el tema de Muy interrelaciones diferente. personales ahora es diferente. Eso no quiere decir que tengan desidia o desinterés por el trabajo que están realizando, porque como lo estás diciendo, su grupo, digamos, sus pares, o sea, su forma de socializar y de interactuar, ahora es completamente diferente. Y con la generación alfa, que son los nacidos del 2013, todavía más. Ellos van a ser más
virtuales, teletrabajo y no me haga ir a la oficina. Sí, Y es y interesante porque está rotando también tanto personal, porque ha habido una tendencia últimamente a regresar a la parte presencial. correcto. Eso aleja a los centennials. Exacto. Y hay un detalle que también quería traer a colación, que es el tema de los valores corporativos. Esta generación quiere ver los valores de la empresa y los quiere ver anunciados y los quiere ver en práctica, porque te lo van a Es cor- reclamar. Tú no puedes decir que nosotros nos centramos en el recurso humano y resulta que a la hora que necesito pedirte un permiso porque mi gato agoniza, no puedo salir. Entonces los valores tienen que estar, los valores de la empresa y de lo que te importa a ti como ser humano, tiene que estar acorde con lo que se practica en la empresa. Entonces eso es no, súper no, importante. Ujú. no toleran Es, el doble es que no, Seasca, no toleran el doble discurso. Y es que hay otra cosa. Estas generaciones y nuestra vida ahora es más pública. En esta sociedad actual, nuestra vida es más pública. Antes, el jefe también tenía una vida un poco más privada, esas figuras de autoridad, entonces que uno a veces de pronto no tenía acceso. Ahora todo es público. Entonces, si una jefatura que igual maneja dobles discursos o una organización que está manejando dobles discursos, ellos no lo toleran. Igual no entran, ni siquiera te reclaman. Todavía los X te reclaman exacto. para cambie para yo quedarme. Todavía los X hacen eso. Los Centennials ya no. El Centennial donde ve una incongruencia, simple ya, a veces ni te entrega la carta de renuncia, nada más al día siguiente no llega a trabajar. Y Interesante. Es así de sencillo. Y lo voy a tener que interrumpir porque se nos ha ido el tiempo y la verdad es que creo que este tema da para hablar por muchas horas. sí. Pero queda claro que son grandes los retos y creo que con todo lo que nos han dicho, también queda latente ahí que cada generación trae consigo una pieza importante de este rompecabezas organizacional. Pero quiero lanzarles una pregunta a ambos para ir cerrando y aterrizando. Em, ¿Cuál dirían ustedes? Y primero te escucharemos a ti, Cias, que después a ti, Carlos, que fue o que ha sido o que será el mayor desafío que enfrentan las organizaciones al implementar estrategias que intenten acercar a estas generaciones. A mí me parece que haciendo un poco como run-up, como cerrando el círculo, lo más importante a donde tenemos que enfocarnos es en el bienestar laboral. Y el bienestar laboral va a incluir que cada componente de la organización sienta que es valioso e importante en lo que está haciendo, incluyendo el ambiente laboral. Los ambientes tóxicos ya no son tolerables. No, ninguna generación te va a sostener un ambiente tóxico. Entonces hay que velar por el bienestar como un todo. Ese todo va a incluir tanto que tú tengas una silla confortable si es que apareces, a como que si tú hablas se te escuche. Entonces el ambiente no puede ser un ambiente tóxico de imposiciones, de reglas rígidas. Entonces, eso es lo que hay que voltearse y tratar de cambiar y es el reto principal que tienen las organizaciones. Hay que establecer medidas que sean súper de impacto para el ambiente laboral, semanas de la salud, yoga, cursos de yoga, clases en el gimnasio, cosas que signifiquen bienestar para que las personas puedan descargar la presión que pueden sentir ahora por otras cosas que ya no son estrictamente laborales. Eso es el bienestar general del trabajador. Entonces yo diría que el reto principal que puede aglutinar a todas las generaciones es trabajar en el bienestar humano y en el bienestar del clima laboral. De acuerdo contigo, o sea, que yo, Concuerdo yo diría que completamente. cuando se logra conectar generaciones, en realidad creamos una cultura laboral más Uf, rica y sostenible. Dinos, Carlos, ¿cuáles dirías tú que son esos desafíos? concuerdo con Ciasca y nada más agregaría el liderazgo, porque también que no se vea mal, conozco lideresas y líderes que entran en la generación de los baby boomers extraordinarios, porque se amoldan a las características. ¿Qué tiene que hacer ahorita las organizaciones? Invertir mucho en liderazgo.
porque nos formamos en nuestras carreras, derecho, administración, ingeniería, psicología, pero no nos enseñan a ser líderes. Y es que un verdadero líder o lideresa se adapta a las características de su personal. No es que los demás se tienen que adaptar a mí, a mi personalidad y forma de ser. Yo tengo que leer mi equipo, mi organización y a partir de ahí hacer los cambios. ¿Cuál es? Y porque dijiste es algo muy claro, Fanny. Es que, ¿quién dice que no se puede llevar una convivencia sana entre estas generaciones? Exacto, Claro que está, pero pasa mucho por el liderazgo, de entender estas necesidades, estas formas de actuar diferentes, de tener tolerancia, de exactamente generar ese bienestar que dice Siaska, que es fundamental, pero propiciar esa escucha, esa seguridad psicológica de que yo pueda expresarme y con los que vienen fuertes, o sea, ok, porque por lo general ahorita los centennials están representando a veces solo el 5% de la organización, pero ¿qué porcentaje va a ser dentro de 5 años? Entonces, de ahí que lo que nos va a ayudar es a tener tolerancia a la flexibilidad, al trabajo por correcto. objetivos, al tema de la virtualidad, a dejar ciertas estructuras rígidas en nuestras organizaciones, definitivamente, que logre retener y también entender que estas generaciones van a durar menos en los trabajos, pero que con que te duren 3 años, ya ese con una piedra en el pecho, porque ellos quieren aprender, quieren constantemente cambiar, pero si se logran quedar más de 3 años en una organización, es que usted creó o logró fomentar un ambiente sano donde ellos se sintieron bien, pudieron aprender y aportar montones, porque esta generación aporta montones a las organizaciones. Entonces, mi consejo va por esa línea y principalmente seguir trabajando muy fuerte el tema del liderazgo para generar ese equilibrio entre las generaciones que cada una aporta montones a la organización y la enriquece de manera extraordinaria. Muchísimas gracias, Carlos. Y Siaska también. Por cuestión de tiempo vamos a tener que ir cerrando. Y yo diría que para concluir podemos decir que hemos visto hoy con esta exposición que sí es posible gestionar equipos multigeneracionales de forma efectiva. Y reitero lo que creo que dije al inicio, y es que al final, con todo lo que escucho de ustedes, que son expertos en la materia, la clave está en escuchar, personalizar y construir planes que respondan a lo que realmente motiva a cada grupo, a cada generación. Como suele decirse regularmente sobre estos temas, diría yo que la clave está en construir puentes, no en señalar diferencias. Gracias por acompañarnos en este podcast en nuestro Employment Week 2025. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.